Quiero iniciar este video con una reflexión. ¿Qué paradigmas y qué modelo educativo estará usando un profesor que tiene así a sus estudiantes? ¿Cuáles dirían ustedes? Bueno, se les vendrían a la mente algunos como el conductista o el modelo educativo de escuela tradicional, o por ahí hay un modelo educativo que se llama tecnología educativa que en un momento lo mencionamos. Pero bueno, por supuesto, ¿les gustaría tener así a sus estudiantes? La respuesta sería, desde luego, no. Queremos tener a nuestros estudiantes activos, participativos, deseosos de participar con nosotros, interesados, apasionados por aprender y gustosos de estar participando con nosotros. ¿Y esto es posible? Claro que sí, pero habría que hacer un análisis entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos así a nuestros estudiantes? Y si nos vamos entonces a ver a los preceptos del modelo educativo de escuela tradicional, vamos a ver, sin satanizar a lo tradicional, estamos diciendo simplemente el modelo así, porque así se llama, y es así como se le asignó ese nombre. Bueno, pues este modelo tiene preceptos, uno de ellos es que los estudiantes son seres pasivos. ¿Por qué? Porque, o concibe a seres pasivos como pasivos porque ellos son receptores de la información. De hecho, lo dicen sus preceptos, el estudiante en el salón de clases debe de estar bien sentado, en silencio, calladito, para ser un buen receptor. Imagínense. Y la función del docente es simplemente dar la información. Ahora, por supuesto, imaginemos nada más cómo estará un estudiante en el que solamente está recibiendo información. Aburrido. Desde luego que aburrido. Y además si esta información no es significativa y no hace algo con esta misma. Bueno, pues así lo marca el modelo educativo de escuela tradicional. Ahorita vamos a hablar de otro más en el que se llama tecnología educativa, que surge en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y que tiene como función, ¿cuál? Bueno, preparar a los estudiantes de una manera rápida y eficiente para incorporarlos al ámbito laboral. Y este modelo educativo es técnico, instrumental, mecanicista, repetitivo. Y este se incorporó en los currículums. ¿Y cuáles materias creen que desaparecieron? Bueno, pues todo lo que tenía que ver con las humanidades, como filosofía, como civismo, imagínense, como historia prehispánica en nuestro país, en México. Y esto es de gran impacto porque todo lo que tenía, las artes, todo lo que tenía que ver con las humanidades, la parte humana, social, artes y demás, desaparecen para poder dejar solamente las materias que les sirvieran para prepararlos en el momento que se incorporaban en el ámbito laboral. Y era técnico, instrumental y mecanicista porque les decían a los estudiantes lo que tenían que hacer para que lo repitieran de manera eficiente. Es decir, yo te digo A, B, C para que tú repitas A, B, C tal cual. Yo les invito incluso que vean un video, el de Pink Floyd, el de en la pared, en On the Wall. Y este video, hay una parte en donde el estudiante está generando poesía, el profesor lo sataniza, lo critica, lo pone en evidencia en el grupo y le dice, ¿cómo que poema? Y con esto, bueno, pues también luego después de burlarse el estudiante, repitan después de mí y empieza a dictar solamente. Bueno, hay otro video también que les recomiendo, el de que invadimos ahora, de este documentalista que es Michael Moore y que va a Finlandia y está con la ministra de Educación y le dice que bueno, en Estados Unidos ya quitaron la poesía y se queda sorprendida y le dice, ¿por qué? Bueno, ¿para qué le va a servir la poesía en el momento que vaya a trabajar? Entonces, y luego obviamente fue un sarcasmo, estaba manejando la sátira ahí, y en ese sentido, bueno, pues habría que preguntarse qué pasa con estos modelos educativos en los que vamos a tener así a nuestros estudiantes. ¿Y esto compete solamente al ámbito presencial? No. Cuando vino la contingencia también vimos que incluso se marcó aún mucho más esto, donde un docente que solamente estaba hablando en una pantalla, pues tenía aún más aburridos a los estudiantes que en un ámbito presencial. Entonces es un estar y no estar. Incluso vean esta imagen en donde nosotros como docentes teníamos que convertirnos en profesores medium, en donde teníamos que decirles, te invoco Juan, manifiéstate Pedro, estás ahí. Y por supuesto había otras formas y se lograron. Claro que sí había otras formas de cómo lograrlo, también en el ámbito presencial como en cualquiera de ellos. Vamos a analizar un poco de ello y para eso voy a referir en este momento a este personaje, a Sir Ken Robinson, quien mandó una bomba a todos los que estábamos en educación a principios de este siglo, en el cual pues nos indica, después de estar siendo un fuerte crítico, igual que otros como Paulo Freire también, este pedagogo brasileño, bueno, pues que
los estudiantes con estas características y necesidades que tienen en este siglo, en el siglo XXI, pues habría que analizar qué estábamos haciendo como docentes y si estábamos empatados a ellas y lo estamos analizando. Y por supuesto que algo que encuentra muy claramente Sir Ken Robinson, es indicar, la escuela mata la creatividad. Fíjense bien, es el lugar, la escuela en donde debería propiciar más la creatividad de los estudiantes, donde los estudiantes deberían de estar favoreciendo todo este pensamiento divergente, disruptivo, el hecho de poder estar ideando, construyendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues era el lugar en donde se mataba. ¿Por qué? Porque el de la escuela tradicional nos dice que los estudiantes deben de ser simples receptores de información, deben estar calladitos, en silencio, bien sentados, y el modelo de tecnología educativa nos dice que hay que prepararlos para el ámbito laboral y entonces yo te digo lo que debes de hacer y tú te vuelves alguien que lo repite. Entonces, en ese sentido, bueno, hay unas fuertes críticas que se hacen al respecto de estos modelos. El problema incluso de que al momento de insertarse en nuestra currícula desaparezca filosofía, artes, humanidades y todo lo que puede estar ayudando a la formación integral del ser, que ahora nos queda claro que lo mejor que podemos hacer es formar para la vida. La escuela tendría que formar para la vida y de una manera integral. Tendría que estar favoreciendo ese match entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro, y que con esta formación integral permita formar a seres que aprendan para ser mejores seres y de impacto también positivo en su entorno. Bueno, pues la escuela pues les decía lo que tenían que hacer, lo repetían y mataba cualquier posibilidad de creatividad. Hay otro personaje que de hecho les invito a que puedan ver la conferencia de Ken Robinson, es muy interesante y bueno, puedo poner también la liga para esta misma. Bueno, pues hay otro personaje, Edward Punset, en donde también hace una entrevista a Ken Robinson en un video que le llama la educación es anacrónica. Es decir, siguen pasando los siglos de los siglos y sigue siendo lo mismo. Estamos educando a los estudiantes igual que el siglo pasado o hace 2 siglos. Y por supuesto, los estudiantes han tenido han tenido transformaciones y tienen otras características y tienen otras necesidades. No son los mismos estudiantes como ven y las características y necesidades que tienen actualmente que hace 20 años. Es más, no tienen las mismas características los estudiantes actualmente que antes de contingencia. Hay un cambio y tendríamos que estar analizando estas mismas condiciones para ver cuáles son las propuestas educativas hacia las que tenemos que estar partiendo o derivando o generando. En esto entonces, por supuesto, habría que ver cuál es el contexto, hacer estas propuestas y no estar haciendo lo mismo de antes siempre. La educación también tendría que evolucionar. Y al respecto, por supuesto, también Edward Punset hace un análisis ahí en ese video también, en el sentido de cuáles son estas características y necesidades que tienen actualmente nuestros estudiantes. De hecho, los empleadores cuando se reúnen con las IES, las instituciones de educación superior y las universidades, les dicen, por favor, desarrollen estas habilidades que no tienen sus estudiantes, porque cuando llegan con nosotros son importantes, muy importantes, trascendentes y no las tienen. ¿De cuáles estamos hablando? De las habilidades blandas, del trabajo en equipo, de la comunicación asertiva, de la tolerancia a la frustración, el pensamiento divergente. Fíjense bien todo lo que podría, que obviamente nos lleva a la creatividad para poder estar justamente siendo un ser que está teniendo esta formación integral. Es muy importante los contenidos que tienen temáticos de un programa, pero también insertarlos en un sentido de formación integral también en estas habilidades blandas. Y actualmente es muy importante para los estudiantes tener este pensamiento flexible, el ser creativos. Y con ello, entonces les recomiendo ver un video que se llama Alike, que lo pueden encontrar en alike.es, también dejo el link. Y es un video muy interesante que nos lleva a la reflexión de lo trascendente que tenemos para favorecer la creatividad si somos padres con nuestros hijos y si somos docentes con nuestros estudiantes. Y si somos ambos, pues entonces en todo momento tendríamos que partir con nosotros de ser inmensamente creativos. Con ello yo voy a hacer un ejercicio ahorita. Imagínense este genio de la lámpara de la lámpara maravillosa que ahora pues yo quisiera que nos concediera un deseo. Imagínense que les da un deseo y les dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Las mejores apps del mundo
o que pueda ser una persona, un docente o una docente muy creativa, creativo. ¿Qué elegirían? ¿Tener las mejores apps del mundo o ser un docente, una docente muy creativo, que puedan aprovechar la creatividad? Que finalmente todos, bueno, ahorita vamos a ello. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería su respuesta? Y por supuesto la respuesta es ser inmensamente creativos. Porque ¿qué creen? Si eligen las apps, lo que va a pasar es que al cabo de 3 años con esas apps, ¿qué creen? Son obsoletas. Si ustedes eligen tener las mejores apps, esas apps van a ser obsoletas al cabo de 3 años, cuando mucho. En cambio, si ustedes eligen, por supuesto, favorecer y el enfoque en ser creativos, un docente, una docente que es creativa, creativo, va a poder aprovechar al máximo los pocos o muchos recursos que tenga a la mano. Sí o sí va a poder estar enfrentando, bueno, más bien dicho, atendiendo la situación y enfocándose en soluciones. No va a decir es que no tengo un recurso y por lo tanto no lo voy a poder hacer. Por supuesto que no, es con lo que tengo logro lo que yo quiero. Por eso es bien importante que como docentes seamos aquellos que estamos favoreciendo todo el tiempo en nosotros la creatividad. Y como dice Howard Gardner, todos somos inteligentes, solo que favorecemos más unas inteligencias que otras y lo mejor es favorecer todas. Por supuesto, entonces todos somos creativos y lo único que hay que hacer es ser alguien que quiere y favorece el estar utilizando la creatividad. Y con ello, por supuesto que no hay límites, no hay un máximo de creatividad, nunca se deja de ser creativo y siempre se puede ir en creciendo. Bueno, pues con ello entonces quiero cerrar con esta imagen. Imagínense que un docente toma un curso de gamificación y ahí le enseñan muchas aplicaciones para utilizar en la gamificación, llega a su escuela y en estas aplicaciones pues tiene que usar dispositivos móviles, computadora, internet, etcétera, etcétera, y dice, bueno, pues no, se queda con los brazos cruzados y dice, yo no puedo usar lo que aprendí en mi curso porque no tengo ni internet, ni tablets, ni iPads, ni ningún recurso electrónico con los que lo pueda aplicar. Y claro que no. Lo que él hizo es, bueno, hay una metodología innovadora que yo puedo, bueno, una propuesta innovadora que yo puedo estar empleando y lo que voy a hacer es que como soy creativo, entonces voy a aprovechar al máximo los recursos que yo tengo y con ello logro mis resultados. E incluso esto lo permeo con mis estudiantes para que ellos también se vean creativos y logren los resultados. ¿Estamos diciendo con esto que no se utilizan las tecnologías de información y comunicación? Claro que no. Si las tenemos, aprovechémoslas al máximo. Pero si no las tenemos, también usemos lo que tenemos a nuestro alcance para lograr lo que nosotros queremos de aprendizajes con nuestros estudiantes y sobre todo en estos ambientes creativos. Así que, nuevamente, mucho ánimo en esta implementación.